Caos en Washington, sacudón global. El secreto millonario de Maduro y el Nobel que reconfigura la lucha por Venezuela. Corrupción que asfixia, seguridad podrida, transición bloqueada y el impuesto fantasma que devora al venezolano. Frontera en llamas, cielos vacíos. Crisis binacional entre rehenes y colapso aéreo venezolano. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos a viernes 5 de diciembre de 2025. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El caos continúa. Washington arde por ataques a narcolanchas. Uno más se registró este jueves y al parecer Nicolás Maduro exige para irse $200 millones y amnistía para 100 funcionarios. Una cadena de eventos que amenaza con torcer la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela. Génesis Pérez nos cuenta. Lo que comenzó como una operación antidrogas terminó en una batalla política interna que amenaza con desautorizar la campaña militar del presidente Donald Trump en el Caribe y con ello alterar el eje central de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El punto de quiebre fue el video clasificado del 2 de septiembre, donde fuerzas de Estados Unidos bombardearon una presunta narcolancha y dispararon contra náufragos. Aunque el almirante Frank Bradley negó haber recibido una orden de matar a todos, la cadena de mando quedó bajo sospecha tras revelarse que el secretario de guerra Pete Hegseth forzó la renuncia del almirante Alvin Halsey por cuestionar la legalidad de los ataques. Luego, un informe del Pentágono concluyó que Hegseth puso en riesgo a las tropas al usar Signal para discutir operaciones, profundizando la crisis en Washington. Expertos advierten que la operación Lanza del Sur, con más de 80 muertos, podría ser ilegal y que el nuevo ataque, con 4 víctimas más en el Pacífico, confirma un patrón de acciones fuera de la ley, justo cuando Washington intenta mostrar unidad frente a Venezuela. Al mismo tiempo, la diáspora venezolana en el sur de Florida se divide entre quienes ven necesaria una intervención militar para derrocar a Maduro y quienes temen que una guerra termine siendo más devastadora que la crisis que buscan resolver. Es un tema muy peligroso para los Estados Unidos. Coincido en que no pueden salir, digamos, sin haber logrado los objetivos trazados. Entonces, viene ahora un trabajo muy importante de diplomacia. De otra manera, la credibilidad de los Estados Unidos y la supremacía de los Estados Unidos va a quedar en entredicho. A la vez, Estados Unidos instala un radar en Trinidad y Tobago para vigilar rutas venezolanas y rastrear tráfico de drogas, armas y migrantes. La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez agregó que estas medidas son una excusa para entrometerse en los asuntos internos de los países, mientras estalla la revelación de que Maduro pidió a Trump $200 millones, amnistía para 100 funcionarios y un refugio seguro. Existen los mecanismos en el marco del derecho internacional, en los convenios y en las convenciones bilaterales entre los países para el combate al narcotráfico. Lo demás es una excusa. Caracas reaccionó reforzando la seguridad personal del líder con supuesto apoyo cubano, entre temores crecientes de que Washington pueda escalar hacia una intervención directa. Pero en la Casa Blanca la tormenta política interna está generando el efecto contrario. Congresistas exigen supervisión, límites y responsabilidades por las muertes en el Caribe. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En medio del conflicto con Estados Unidos y un deterioro institucional interno, Nicolás Maduro juramentó 47.000 comandos comunitarios para defender la patria y respaldó la posibilidad de una ruta armada por la paz, mientras el país exige soluciones reales. María José Prado con los detalles. El régimen de Nicolás Maduro dio un paso más en la consolidación de su maquinaria territorial al juramentar 47.000 comandos de comunidades bolivarianas integrales, estructuras que el oficialismo intenta presentar como organización popular, pero que funcionan como brazos de movilización política y control social. En su programa Maduro Live, de repente, el mandatario recurrió a un discurso cargado de religiosidad y época revolucionaria, agradeciendo a Jesucristo, comandante de comandantes, mientras celebraba lo que considera una nueva
etapa para su proyecto. La alcaldesa Carmen Meléndez marcó el tono del acto al asegurar que estos comandos están listos para trabajar en el territorio y, si lo considera necesario, pasar a la lucha armada. Maduro respaldó esa postura sin matices. Afirmó que de llegar a ese escenario sería en defensa de la paz, la soberanía y la patria, una fórmula que combina retórica militar con justificaciones espirituales en medio de un país sumido en crisis. El oficialismo exhibe estas movilizaciones como demostraciones de fuerza, evitando mencionar los problemas económicos, la precariedad de los servicios y la creciente migración que afecta al país. Nosotros, si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será para luchar por la paz, por la soberanía, por la patria, por la grandeza de Bolívar, por defender esta tierra. Yo espero que con el favor de Dios y de nuestro comandante de comandantes, nuestro Señor Jesucristo, sigamos como vamos. El cierre de Maduro, apelando nuevamente a la providencia divina, refuerza un relato que mezcla fe, lealtad partidista y preparación para escenarios de confrontación, mientras los venezolanos siguen esperando soluciones concretas. Vamos a interactuar a través de todas nuestras plataformas digitales con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. Washington pelea por crímenes en el Caribe. Caracas apunta a una ruta armada y en el medio una bomba. Nicolás Maduro habría pedido $200 millones para irse, pero ¿tú qué crees? ¿Maduro negocia su fin o prepara su guerra? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. A pocos días de recibir el Nobel, María Corina Machado emerge como un faro para las democracias occidentales, fortaleciéndose, pese a las campañas de descrédito del chavismo y de los guiños del presidente Donald Trump. La diáspora venezolana prepara un clamor global por la libertad de Venezuela este fin de semana. Quique Frías nos amplía. En la clandestinidad de Venezuela y en la diáspora hay un mismo pulso, y el Nobel de la Paz para María Corina Machado representa ese deseo. Un país donde se respeten resultados electorales, con institucionalidad y libertades amplias de expresión. Este sábado en 80 ciudades del mundo la migración elevará su voz nuevamente. Por eso, este próximo sábado 6 de diciembre, en familia, con la fuerza que nos caracteriza, a pocos días de la entrega del Premio Nobel en Oslo, nos vamos a concentrar en más de 20 países y 80 ciudades del mundo para elevar nuestra voz y marchar por la paz. El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado redefine el tablero político regional y eleva la causa democrática venezolana a una prioridad global. Su reconocimiento no es un tema solo personal, simboliza la validación internacional de una lucha cívica sostenida durante 25 años y confirma que la defensa de la democracia es hoy entendida como un componente esencial de la paz. En América Latina, el premio obliga a los gobiernos a pronunciarse. María Corina es un símbolo democrático, ya no solo para los venezolanos, también para las democracias occidentales. El Nobel es un reconocimiento a nuestra lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción nuestra de que Venezuela nació para ser libre. El Nobel incrementa el nivel de escrutinio sobre Maduro, fortalece la capacidad de presión diplomática y consolida la idea de que la crisis venezolana no es un asunto interno, como fue nuestra lucha por espacio de 25 años, sino un desafío hemisférico vinculado a migración, criminalidad organizada y estabilidad regional. El Nobel, además, proyecta a Machado como una figura capaz de concretar y sostener alianzas, como la muy necesaria con el presidente estadounidense Donald Trump, al que califica como un campeón en la lucha por la libertad venezolana. El presidente Trump es un campeón en la lucha por la libertad venezolana. Las medidas de la administración Trump no empujan a Venezuela al caos. En Oslo, María Corina Machado no estará sola. El presidente panameño José Raúl Mulino, el mandatario paraguayo Santiago Peña y la congresista estadounidense María Elvira Salazar confirmaron su presencia. Para mí, como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad poder estar ahí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
De operativos que violan la privacidad en Caracas a sobornos en la frontera y cacería de exfuncionarios repatriados, todas las huellas llevan al mismo punto: una corrupción enquistada en los cuerpos de seguridad del Estado. Con un sistema sin contrapesos y con la tensión política al límite, expertos advierten que una transición democrática debe pasar por una reforma y por una depuración del sistema para frenar abusos y, por supuesto, impunidad. Juliana Palmar con el reporte. En Caracas, funcionarios en alcabalas detienen a ciudadanos y les exigen abrir WhatsApp para escribir palabras como Trump, Maduro e invasión, una práctica que, según fuentes consultadas, se ejecuta sin orden judicial, vulnerando la privacidad comunicacional protegida por la Constitución. Organizaciones recuerdan que este tipo de requisas van en aumento tras la elección presidencial. Constituyen violaciones directas a los artículos 48, 57 y 58 de la Constitución. Es necesario realizar investigaciones de toda naturaleza, investigaciones administrativas, disciplinarias, investigaciones penales profundas y serias. De acuerdo a la Constitución, el ejercicio de la función pública acarrea responsabilidad individual y responsabilidad personal por violación de la Constitución, de la ley, por violación a los derechos humanos, por abuso, desviación de poder, por usurpación de poder o usurpación de funciones. Además, que las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, son imprescriptibles. A cientos de kilómetros, en la frontera con Colombia, cámaras de reportajes T13 captaron a un militar venezolano cobrando sobornos para permitir la salida de migrantes y mercancía. Testigos aseguran que los montos ya están establecidos y que las extorsiones operan bajo un esquema normalizado, incluso mientras el país vive en un clima de tensión con Estados Unidos y estrictos controles para quienes intentan regresar. El modelo de justicia ideal está establecido en la Constitución. En mi opinión, de las primeras acciones que deben tomarse, una vez reestructurado, una vez depurado el Tribunal Supremo de Justicia, convocar a concurso de oposición para proveer los cargos de todos los tribunales de la República. Que los jueces, con sus credenciales, con sus conocimientos, con su preparación académica y jurídica, jueces probos, honestos y capaces, dirijan los tribunales y el sistema de justicia de esta nación. Estos episodios, lejos de ser aislados, revelan un sistema corroído que opera en múltiples niveles. A ello se suma un nuevo elemento, un memorando interno que indica que cuerpos de inteligencia están desplegando comisiones para ubicar a exfuncionarios repatriados desde Centroamérica y Estados Unidos, verificando sus residencias y recabando información personal. Analistas advierten que en un contexto de corrupción estructural y controles sin transparencia, estas prácticas pueden intensificar la persecución interna y evidencian la urgencia de una transición que depure, supervise y transforme profundamente a los cuerpos de seguridad. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Cierres en cadena el recuento del caos aéreo en Venezuela. En las últimas semanas, el espacio aéreo venezolano se ha ido quedando sin conectividad internacional. Todo comenzó con la advertencia de la FAA sobre riesgos de navegación y actividad militar en la zona, lo que llevó a que aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish, Gol y Air Europa suspendieran sus operaciones hacia Caracas. En respuesta, la administración chavista revocó permisos a varias de ellas, profundizando la crisis. Luego, se sumaron nuevas cancelaciones. Copa Airlines, su filial Wingo, detuvieron temporalmente sus vuelos, mientras Atena y Boliviana de Aviación también dejaron de operar. A esta fecha, 5 de diciembre de 2025, el resultado es un país casi aislado por la vía aérea, con un espacio que, aunque no ha sido declarado oficialmente cerrado, opera al mínimo debido a los riesgos percibidos, restricciones y una retirada progresiva de casi todos los operadores internacionales. Frontera en llamas. Exigen a Petro intervenir por rehenes en Venezuela. Los familiares de los colombianos presos en Venezuela tras más de 14 meses denunciando abandono exigen al presidente Gustavo Petro que actúe, que dé la cara en el puente internacional Simón Bolívar
y que gestionen la liberación de sus seres queridos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Advierten que las protestas en el tramo binacional continuarán hasta obtener una respuesta clara y oportuna. Titulares destacados de Noticias Impacto Venezuela. La emisión matutina de este viernes 5 de diciembre de 2025 ya está disponible en YouTube. Información esencial al alcance de un clic. El impuesto fantasma que vacía bolsillos sigue drenando al venezolano, incluso mientras el gobierno celebra con orgullo un supuesto crecimiento del 8.5% del Producto Interno Bruto en 2025, un país que según las cifras oficiales lidera la región, aunque en la calle el único liderazgo visible es el de los precios que no paran de subir. Y mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez promete una recuperación sostenida, metas petroleras que se repiten como ritual, 1.200.000 barriles diarios y planes grandilocuentes como el del lago de Guanoco, el bolsillo recibe otra noticia menos épica. El dólar BCB volvió a subir y el euro se aproxima a un nuevo máximo histórico. El tipo de cambio oficial saltó a 254.87 bolívares, un aumento del 1.19%, mientras el euro trepó a 297.37 bolívares, prácticamente el mismo avance. Un mercado cambiario controlado, sí, pero siempre hacia arriba. En ese contexto brillante para el discurso oficial y oscuro para el consumidor, tributaristas insisten en que la verdadera amenaza interna es la fiscalidad oculta, en especial el impuesto a grandes transacciones financieras, un impuesto plurifásico, acumulativo y silencioso que convierte el famoso 3% en una carga mucho mayor que se multiplica en cada etapa de la cadena productiva. Está prácticamente dirigido a las empresas más robustas y corporativas, y entre cada transacción que se haga, ya sea en una moneda, en otra moneda, que tenga que ver con un tema de pagos, ya sea para proveedores o para algunos acreedores, ahí es donde entra justamente ese peaje o ese impuesto que tiene que ver con las grandes transacciones financieras. Hoy en día en Venezuela pulula este 3%, que al final lo termina trasladando la gran empresa a sus costos operativos, y en la mayoría de los casos eso lo termina pagando lamentablemente el consumidor. Aunque el Ejecutivo atribuye dificultades a agresiones externas, los especialistas señalan que el verdadero freno interno son impuestos como el IGTF, que recaudan poco, distorsionan mucho y dejan al consumidor pagando la fiesta fiscal silenciosa. La única forma que se pueda dar un retiro total y absoluto de este IGTF o este impuesto a grandes transferencias financieras es que la economía del país pueda generar todo lo que se pueda a través del impuesto de valor agregado, que en algún momento fue general de ventas, estos impuestos de renta, y que esa economía se pueda dar de una forma orgánica. Lamentablemente, hasta que no se consiga una estabilidad en la economía, una economía robusta, heterogénea, donde todos los participantes justamente del ecosistema financiero puedan tener esa solidez, lamentablemente el gobierno de turno va a seguir manteniendo este impuesto a transacciones financieras. Las conclusiones serán llevadas a plenaria por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en un intento de explicar por qué en un país que dice crecer, todo se sigue encareciendo. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por la confianza. Hasta aquí la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Muy atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.